Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en este día. Quiero compartir con ustedes una palabra de Dios en un libro que no es muy usado y una palabra que no es conocida, pero que para mí tiene mucho significado y mucho poder de Dios. Dice allí en Filemón, este es una epístola que ni siquiera tiene capítulos, sino que tiene versículos nomás. Filemón 6 dice: y pido para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Muchos cristianos viven cosas indeseadas, a las que Dios no te llamó a vivir. Miseria espiritual, pobreza, maldiciones, historias que se repiten y que no se cortan. Todo esto puede venir por la desobediencia y porque no entregamos del todo nuestra vida al Señor. Pero también viene por la falta de fe. Yo a esta prédica le puse como nombre el interruptor del poder. A veces nos conformamos con tener de vez en cuando, alguna bendición esporádica y no una vida bendecida. Muchos están en el desierto espiritual dando vueltas toda su vida, experimentando la gloria de Dios, la provisión de Dios, pero nunca entran en la tierra prometida. Muchos viven una pobreza virtual, caminando en medio de la abundancia, quejándose, insatisfecho, en situaciones que Dios ha provisto más que lo suficiente. Y Dios nos tiene que recordar muchas veces como le tuvo que recordar al hermano mayor del hijo pródigo, que se quejaba de que Dios nunca le había dado esto para que él disfrutara. Todas mis cosas son tuyas. Todas mis cosas son tuyas. Así que si nosotros muchas veces no disfrutamos las cosas de Dios, no es porque Dios no quiera darnos, sino por nuestra falta de fe. Somos hijos del Rey, coherederos con Cristo, y todas las bendiciones del cielo te pertenecen. Él te bendijo con poder, con libertad, con sanidad, con dominio propio, con vida abundante. Tienes que tomarlo y creerlo por fe. Muchos cristianos creen que la cruz es sinónimo de sufrimiento, de que en esta vida tenés que sufrir lo suficiente para ser digno de ir al cielo. Y no es así. Dios, yo sé que a veces sufrimos, yo sé que pasamos problemas muchas veces, pero no es a lo que Dios nos llama únicamente. Dios también tiene bendiciones, Dios también tiene abundancia. ¿Cuál es el interruptor que activa el poder de Dios? ¿Qué es lo que activa lo sobrenatural? La fe, dijimos. La Biblia dice que Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Tú tienes en tu haber todo lo que necesitas para tener victoria. Aun cuando estás pasando por sufrimientos, por momentos difíciles, nosotros tenemos la fe que activa el poder de Dios y nos hace salir, nos hace resolver los problemas con solvencia. Y aun si son problemas o enfermedades, la fe nos pone por encima de todas esas cosas. Yo he leído sobre personas que han sido más, han rendido más en el Evangelio, han sido más usados por Dios estando enfermos, por ejemplo. Bendito sea tu nombre, Señor. El apóstol Pablo decía: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me gloriaré más en dificultades, en angustia, en adversidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aun cuando sufrimos en el Evangelio, porque dice que en el mundo tendremos aflicción, la fe es lo que nos hace poner por encima de eso. Y no deja que eso nos derrote, sino que nos hace salir victoriosos y aún potencia nuestra fe y la gloria y el peso de la gloria de Dios sobre nuestras vidas.
Bendito sea tu nombre. Tú tienes en tu haber todo lo que necesitas para ser feliz y alcanzar tus sueños. Tus sueños. Cuando hablo de sueños hablo de los sueños de Dios, los sueños que Dios ha soñado para ti. Porque hoy se habla mucho de los sueños personales, pero están los sueños que Dios ha soñado para ti y que son también los que tú deseas en tu corazón cuando tienes una relación y dependes totalmente y estás entregado totalmente a Dios. Lo que tú puedas imaginar, Dios puede hacer aún más allá, pero hay una condición: usar la fe para que eso imposible se convierta en una realidad. Si vos estás en tu casa, en la oscuridad, y te chocas con todo, la culpa no es de la empresa de electricidad, la culpa es tuya por no encender el interruptor de la luz y recibir la energía, y no podés llamar a un empleado de la empresa eléctrica para que venga a encender la luz. Eso lo tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué no disfrutas de las promesas de Dios? ¿Por qué no aplicas la fe? Y muchos prefieren vivir comiendo las migajas que caen de la mesa abundante del Señor porque no están dispuestos a creer. Todo lo que necesitas lo tienes, tienes que creer. La sanidad ya la tienes. Si Dios quiere sanarte, si es la voluntad de Dios, entonces la sanidad ya la tienes. Bendito sea Dios. Glorificamos tu nombre, Señor. Debemos entender la fe. La Biblia habla de la ley de la fe. Y como toda ley, si no se conoce, no se puede aplicar. Una ley que no se sabe, no se puede reclamar y podemos ser engañados. Vieron que muchos apelan al código civil con número de artículo, bueno, y todas esas cosas. Salomón, en medio de toda su riqueza y esplendor, por ejemplo, no disfrutaba de la luz eléctrica porque en ese tiempo no conocían la ley de la electricidad. Nosotros vivimos en la dispensación de la gracia, pero no la disfrutamos porque no entendemos la fe. Por eso hay que estudiar la palabra en oración y leerla a diario, estudiarla profundamente, escudriñarla, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Pero como les decía, si no conocemos una ley, no la podemos aplicar. Estamos en la época del estrés, de la ansiedad, y la fe es el remedio. La fe es el remedio. Porque la fe podemos descansar, confiar de que va a estar todo bien. La fe, la fe, la fe en el Señor, creer, depositar nuestra confianza. Muchas veces, a veces nos pasa de que tenemos luchas espirituales en la noche. No sé, muchos deben haberlo sentido como siendo atacados, una presencia fea en el momento en que se despiertan. Incluso alguien que hasta les impide orar, que nos impide orar. Y a veces tenemos hasta nos preocupamos, tenemos miedo, pero aún allí aplicando la fe de que Dios nos ha dado la victoria sobre Satanás y sus huéspedes, allí clamamos y decimos: en el nombre de Jesucristo, le ordeno que se vayan, no tienen parte en mi vida, por la sangre de Jesucristo que los venció allí en la cruz del Calvario. La fe nos hace levantarnos de las crisis. La fe nos hace levantarnos de las crisis. Alguien puede pensar, bueno, sí, todo bien, vienen los problemas y uno aplica la fe, pero ¿qué pasa cuando ya se te fue todo de las manos? Cuando el problema ya está establecido desde hace mucho. Cuando, como dice allí la palabra que en Ezequiel dice que había un ejército
un valle de huesos secos que había sido un ejército, dice que había huesos que estaban secos y en gran manera. ¿Qué pasa cuando ya está todo, pareciera que está todo perdido? Cuando ya tu hijo te enteraste que ya es adicto, cuando tu esposo ya es alcohólico, cuando la miseria y la enfermedad ya están alojadas, cuando mis hijos ya eligieron mal su camino y su vida está lejos de Dios. ¿Qué pasa cuando ya todo ha pasado, se nos ha ido de las manos? Cuando parece que las cosas son imposibles. Y allí es donde se debe usar lo que yo le llamo la fe de resurrección, como Ezequiel, profetizar sobre los huesos secos, declarar palabra de fe, declarar que las maldiciones se cortan, declarar que tus hijos van a volver al Señor, declarar que tus hijos van a ser libres allí. Porque a veces nosotros es como que le ponemos porque la fe no tiene tiempo, nosotros le ponemos un tiempo. Decimos yo creo hasta que me den el diagnóstico para ver si tengo cáncer o no. Que me den, ¿cómo es que se le dice el diagnóstico, el resultado de la biopsia? Yo creo hasta que me digan si me van a echar o no del trabajo. Hasta ahí confío en Dios. Es como que le ponemos un tiempo a la fe. Fíjense que Marta y María, cuando Lázaro había muerto, ellas que dijeron, Señor, si hubieses estado aquí, el que amas no habría muerto. Ellos le ponían un tiempo a la fe. Sin embargo, ya habían pasado 4 días y ya el cuerpo de Lázaro estaba descompuesto. Aún allí había esperanza. Como decirlo así, cuando parecía que todo era imposible y hasta morboso pensar de que podía resucitar un muerto que ya hacía 4 días que estaba. De hecho, una de las hermanas le dice, Señor, el cuerpo ya está descompuesto. Sin embargo, Cristo lo resucitó allí. Fíjense que no está todo perdido. No le pongamos tiempo a la fe. Porque, porque para Dios no hay tiempo. Para Dios no hay tiempo. Bendito sea tu nombre, Señor. Y declarar fe. Orar insistentemente y declarar fe. Declarar fe. Declarar fe. Orar para que tus hijos les vaya bien en el colegio, aunque sean los peores alumnos. Aunque no casen una, orar por ellos. A mí me pasó con mi hija. Cuando empezó el secundario yo pensé que se iba a quedar de año. Y empecé a orar, empecé a orar, empecé a orar. Y iba mal hasta mitad de año, hasta que un día me llaman y yo, bueno, dije, sin fe fui a la reunión. Y, y me dije, bueno, yo esperaba que me digan otro procedimiento a seguir para ayudarla un poco a mejorar. Y en vez de eso me felicitaron porque ella dice que había levantado todas las notas, no se llevaba materias, le había quedado una sola materia nomás. Pero porque por la oración, decir, Señor, cambie su vida, Señor, que sea diferente, que sea responsable. Bendito sea el Señor. La fe no tiene límites. La fe logró siempre lo imposible. La fe en el mundo es limitada, porque el mundo tiene fe en la fe. Y pueden lograr cosas así si uno se esfuerza y se propone. Pero la fe que es en el Dios Todopoderoso es lo que alcanza cosas imposibles. La fe del mundo no resucita muertos. La fe del mundo no libera del pecado. La fe del mundo no libera de los demonios. La fe del mundo no cambia la vida dándole un corazón nuevo, ni te liberta de las drogas. Puede ser que te mejore un poco. Puede ser que te mejore un poco. Pero fe en el Dios Todopoderoso.
Bendito sea tu nombre, Señor. Quiero invitarte, hermano, a que empieces a ser una persona de fe. Todo lo que tienes, todo lo que necesitas, está allí, lo tienes. Solo tienes que tomarlo, aplicar la fe, perseverar. Que Dios te bendiga y que esta palabra haya sido de mucha bendición. Te bendigo, hermano, en el nombre de Jesús. Amén.